Señor. Gracias, Padre. Sentimos tu poder, Señor. Sentimos tu Espíritu, Jesús.
aplauso al Rey. El Alfa y Omega, principio y fin, amén. Gloria a Dios. Que estos tiempos que estamos pasando, no sé si has visto las noticias, que no te asusten, hermano. Si tú confías en un Dios, sabemos que nuestra confianza es al Señor, amén. Pase lo que pase, Él nos lleva de su mano y en su brazo y nos cuida, amén. Gloria a Dios. Necesito estar contigo, necesito adorarte, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de beber, cántale al Señor, de tu manantial. Dame de beber, necesito más de otra vez. Dame de beber, Señor, dame de beber.
Necesitamos más de ti, Señor. Porque tú eres mi gloria, mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi gloria y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor. Yo te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Yo te cantaré con
estar en este lugar porque queremos agradarte a ti, Señor. Gracias te damos por escuchar, Señor, nuestros cantos. Y gracias, Señor, por inclinar tu oído. Pero sobre todo, Señor, gracias por tu presencia. Porque a través, Señor, de la alabanza tú nos ministras, tú nos llenas. Padre, tú rehabilitas las fuerzas al que está cansado. Tú les das, Señor, esa esperanza al que no tiene, Señor. Tú les das, Señor, esa visión al que no la tenía, Señor, porque en medio de la alabanza tu presencia se manifiesta. Gracias te damos, Señor, por este canto tan hermoso, Señor, porque tú eres nuestra roca. Tú eres, Señor, nuestro pronto auxilio. Tú eres nuestro escudo, Señor, y en ti confiamos. Exaltamos tu nombre, Señor, porque tú eres maravilloso. Tú eres fiel, Señor, y tú estás siempre al tanto de cada situación que sucede en este mundo, Señor. Gracias por proteger, Señor, a tu pueblo. Gracias por tenerlos en esta noche aquí. Y te damos a ti la honra y la gloria, porque tú eres digno y merecedor, Señor, de toda alabanza. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Dice la palabra del Señor en el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Él va a hacer todo lo que tenga que hacer para que su gloria se manifieste. Bienvenido, puede tomar tu lugar. Gracias por estar aquí en este lugar. Créeme que si miras hacia arriba, el Señor te toma una foto, te toma una selfie, te toma una imagen, porque Él se agrada cuando le adoras con esas ganas, sin reservas, sin importar lo que dejaste en el fuego o lo que las situaciones estás pasando. El Señor quiere que la adoremos con todo nuestro corazón. Bienvenidos. ¿Habrá alguien que nos visite hoy por primera vez o segunda vez? Bienvenidos, bienvenidos. Gloria a Dios. Han escogido el mejor lugar para terminar el día miércoles. Que el Señor les dé la respuesta que tienen en su corazón. Amén. Amén. Así que bienvenidos, la Iglesia Cristiana les da la bienvenida. Y así voy a invitar a los niños y a los jóvenes que salgan a su lugar de enseñanza. Todos van a estar saliendo por este lado, aquí a mano derecha mía, al lado izquierdo suyo. Y ellos van a capacitarse. Ahí mira usted a los próximos ingenieros, abogados, médicos. Sí, todo lo que nosotros confesamos, eso va a pasar, pero hay que creerlo, hay que creerlo. Así que el Señor ayude a los maestros, a los que están encargados de los jóvenes como de los niños, que les dé esa palabra para que ellos puedan instruirlos a través de la palabra del Señor. Sin más preámbulos, vamos a dejar el tiempo para la palabra. Si no le ha bajado el volumen a su celular, ahorita es cuando. Y escuchemos lo que el Señor tiene para nosotros hoy en la voz de mi esposa. Te platico una historia antes. Hace unos días, Carlos y yo teníamos que ir a hacer unas diligencias a Riverside. Y por casualidad, yo estaba lista antes de Carlos. Y Carlos me dice: Liz, como ya estás lista, ve y prende el carro y tú vas a manejar. Y él se quedó haciendo unos pendientes todavía en la computadora, y yo, muy obediente, pues me fui y prendí el carro. Y ya bajó Carlos y yo ya estaba sentada pues ahí frente al volante. Yo manejo, pero ahora sí, como dice la historia del pastor, manejo solo donde conozco, ¿verdad? Pero muy valiente. Ahí me quedé y Carlos me volteó a ver y dice: ¿vas a manejar, Liz? Y le digo: sí, voy a manejar. Ok. Y él se subió, ¿verdad?, al asiento del copiloto. Y nos fuimos. Ya cuando íbamos llegando al 60, bueno, pasamos el 60, ¿verdad? Y dice Carlos: hazte a la derecha porque vamos a agarrar el 91.
Y cuando me dice, vamos a agarrar el 91, yo comienzo a pensar el 91, el 91. ¿Y qué creen que vino a mi mente? El puente. El puente. Y dije, el puente. Pero ni modo que me parara ahí a media calle, ¿verdad? Y entonces, no, pues yo seguí. Y ya, yo puedo. Porque sabe que a mí las alturas me dan miedo, ¿verdad? Y estoy en el proceso de vencerlo, pero dije, yo puedo. Y Carlos, hazte más a la derecha, dice, bueno. Y pues ahí vamos, y ya pues miraba yo el puente ya más cerca, y yo dije, yo puedo. Dice Carlos, si te da miedo, Liz, porque cuando él vio mi expresión, pásate al carril de la derecha para que no sientas aquí la... Pues él sabe que yo le tengo miedo a las alturas, ¿verdad? Y a los puentes, como que mucho más. En fin, que iba yo ahí en el volante, pero el pie no lo podía mover, y a 45. Y traía yo una colota, y dice Carlos, Liz, acelera. No puedo, Carlos, no puedo. Yo ahí a 45, acelera, Liz, acelera, traes muchos carros. Es que no puedo. Y ahí, como 10 minutos después llegué, pasé el puente. Pero, fíjese, solo de contárselo siento esa emoción. Eso que me provoca las alturas, me provoca miedo. En fin, que yo le dije, Carlos, ¿sabes qué? Yo aquí me voy a bajar a la primera calle y mejor tú maneja, ¿verdad? Pero pasé el puente, ¿verdad? Con dificultad lo pasé. Pero ¿sabe qué? El miedo es una parte de nuestras emociones. Nosotros fuimos creados por Dios con emociones. Yo no sé a qué le tiene, cuáles son las emociones más difíciles para usted, o el miedo, o no sé por lo que está quizás hoy pasando, pero para mí el miedo es algo que me paraliza. Dios, como le digo, nos hizo con emociones, y el miedo es parte de las emociones. Y es bueno, ¿me entiende? Es bueno en la manera de que, por ejemplo, si vamos caminando y hay un precipicio, al ver que podemos caer, el miedo nos paraliza y nos libra de una tragedia. Entonces, el miedo bien manejado es una bendición. Y todas las emociones que nosotros tenemos son una bendición, porque nos ayudan a poder vivir, a poder aprender, a poder mejorar en la vida. Entonces, bien manejadas esas emociones son una bendición. Entonces, y hoy quiero que aprendamos un poquito sobre qué hacer cuando tienes un día malo. Así como yo, ese día fue un día terrible para mí. Aunque no lo creas, fue un día complicado, un día que, le digo, solo lo recuerdo y estoy temblando. No se me nota, pero sí, estoy temblando. Y yo sé que usted también ha tenido días malos, ¿verdad que sí? Hemos tenido días malos, y hoy queremos aprender de la palabra del Señor. ¿Qué hacer cuando esos días nuestras emociones están, como dicen, a flor de piel? ¿Y qué podemos hacer para poder salir victoriosos de ese día malo? Y en la Biblia encontramos una historia, ¿verdad? Una historia sobre David. Porque para mí, como le dije, manejar en el freeway es difícil. Bueno, manejar cuando hay puentes, ¿verdad? Pero esa situación no me debe de paralizar, esa emoción no me debe de paralizar, sino que yo quiero vencerla, yo quiero tenerla bajo control. Y hoy quiero que aprendamos sobre eso, y quiero que leamos la Biblia en 1 Samuel 30, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios, bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag.
Habían destruido Siclag y la quemaron hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido, a sus familias lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote, tráeme el efod. Así que Abiatar trajo, y David le preguntó al Señor, ¿los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Miren esta historia. Es una historia interesante, ¿verdad? Amén. Donde vamos a aprender dos grandes lecciones ahí, para que cuando usted esté pasando un día malo, usted sepa cómo enfrentarlo, ¿verdad? O si está pasando un día complicado, usted también sepa qué hacer en esa situación. Nosotros somos seres con dificultades como David. Fíjense que David venía de un viaje largo y pesado. En ese tiempo no existían los aviones, no existían los trenes, posiblemente tenían caballos, pero el mejor transporte que tenían era caminar. Dice que después de 3 días, él llegó a su casa. Entonces eso nos da a nosotros entender que caminó, ¿verdad? Porque si hubiera agarrado un caballo, posiblemente llegan en unas cuantas horas. Si hubiera tenido un carro, pues llega también en el mismo día. Pero dice que 3 días llegó, al tercer día llegó. Entonces significa que iba caminando. Y David, me imagino yo, regresa a su casa, venía cansado, ¿verdad? Cansado, fatigado, él había hecho alianzas, porque en ese tiempo David no era rey. Él había hecho alianzas con un rey que se llamaba Aquis, ¿verdad? Y ellos iban a ir a la guerra, pero no quisieron llevarse a David, porque David, dijeron, él en la guerra se puede voltear contra nosotros, en vez de ayudarnos o defendernos, nos puede atacar. Mejor que David regrese a su casa. Entonces imagínense cómo iba el corazón de David, ¿verdad? Quizás un poco decepcionado, porque él era un hombre de guerra y él era un hombre de palabras. Y él decía, yo estoy contigo, es porque yo estoy contigo. Su palabra era importante. Entonces llega a su casa, imagínense a la escena, llega a su casa y cuando mira a su alrededor, mira puras cenizas. No había nada, no estaba su casa, no estaba su familia. ¿Qué pudo haber sentido David? ¿Qué pudo haber experimentado David y toda la gente que iba con él? Pudo haber experimentado tristeza, enojo, ira. ¿Qué más pudo haber experimentado? Miedo, desilusión, ¿verdad? Cólera, dolor, y quizás hasta dijo, Señor, pero ¿dónde estabas tú? ¿Verdad? Que a veces esas son las palabras que a veces salen de nuestra boca cuando estamos en una situación. Señor, pero ¿dónde estaba usted? Que no me pudo haber cuidado en este momento. Y sale eso,
el recriminar, ¿verdad? El buscar culpables. Fíjese, y toda la gente comenzó dice en el 4, lloraron a más no poder. ¿Se imaginan? Lloraron, o sea, eran hombres de guerra. Fíjese, hombres de guerra. ¿Qué significa eso? Hombres valientes, hombres fuertes, hombres que estaban acostumbrados a ir a la batalla y miraban muerte y mataban y no tenían ese sentimiento, pero cuando vieron la situación en que se encontraban, dicen que lloraron a más no poder. Entonces, todos sintieron pesado su corazón. Estaban en medio de un día malo, de un día difícil, de un día complicado. Y sabe que Dios nos hizo con emociones y Él no quiere que las reprimamos, porque si nos dejó que sintiéramos o que el enojo, si nos dejó la ira, si nos dejó la tristeza, ¿verdad? Él no quiere que la reprimamos y que seamos como un témpano de hielo. Todo lo contrario, ¿verdad? O sea, Él quiere que saquemos nuestras emociones, pero que también quiere que aprendamos a manejarlas. Amén. Porque cuando nosotros aprendemos a manejarlas, entonces nosotros vamos a poder, en vez de tener un día malo, vamos a tener un día bueno. En vez de tener un día malo, pues vamos a tener un día de aprendizaje. En vez de tener un día malo, vamos a tener un día donde usted y yo vamos a ver la gloria de Dios moverse en medio de cualquier situación que usted y yo estemos atravesando. Entonces, las emociones son buenas, ¿me entiendes? Son buenas. Pero lo que debemos hacer cuando estamos pasando un día mal. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando estamos pasando un día mal? Entonces, lo que nosotros debemos hacer cuando estamos pasando un día malo, número uno, no debemos dejar que la emoción o el sentimiento que estemos atravesando en ese momento nos controle. No dejes que la emoción o el sentimiento te controle. Porque, por ejemplo, si era el miedo, como me pasó a mí, ¿verdad? A mí me controló, pero estoy en el proceso de vencerlo. ¿Sabe que este año, yo, como le dije, le tengo miedo a las alturas, pero desde que fue el cumpleaños de Carlos, él quería subirse a un globo, a esos globos, ¿verdad? Y fíjense, el cumpleaños de Carlos fue en marzo, pero yo orando al Señor, decía: Señor, detenga ese acontecimiento, que no pase, Señor, que no pase. Y ese día que teníamos la cita, llovió, estaba nublado, y yo, gloria a Dios, Señor, gloria a Dios. ¿Verdad? Y luego Carlos volvió a hacer otra cita y volvió a estar nublado y nos fuimos y regresamos. Y yo dije: Señor, gracias, usted me está escuchando. Pero yo dije: tengo que complacer a mi esposo. Él quiere subirse a un globo y no quiere subirse solo. Y créanme que no dormí esa noche pensando: ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Porque le tengo miedo a las alturas. Le tengo miedo. Pero gloria a Dios que vencí el miedo y me subí, ¿verdad? Y para que vea a mi esposo que cómo lo amo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, no debemos dejar que las emociones o el sentimiento que nos produce esa emoción nos controle. Nosotros debemos de aprender a controlarlas. Mire, dice, porque sabe que cuando nosotros nos controlan las emociones, o cuando nos ganan las emociones, vamos a hacer cosas que no son buenas. Vamos a ofender, vamos a lastimar, vamos a hacer algo que no nos va a traer ningún beneficio. Miren lo que dice el versículo 6. En la primera parte, lo que está subrayado, dice: todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. ¿A quién iban a apedrear? A David. ¿David había quemado sus casas? No,
habían sido los enemigos. Pero miren lo que provocó en ellos por no tener sus emociones controladas. Ellos no estaban buscando quién lo hizo, sino quién se las tocaba. Y a veces no pasa así. A veces nos enojamos con el esposo y los hijos, no me hables porque estoy enojada. Ahorita a veces pasa. ¿Por qué? Porque dejamos que la emoción nos controle. Entonces, recuérdese, en algún momento de nuestra vida usted y yo vamos a tener momentos difíciles. Vamos a experimentar problemas, vamos a experimentar quizás accidentes, ¿verdad? Pero ¿qué hacer cuando está ese momento? No deje que sus emociones se salgan de control. No deje que las emociones lo gobiernen. Porque le dije anteriormente, el Señor nos hizo con emociones. La emoción se genera como respuesta organizada a un acontecimiento externo o un suceso interno. Por ejemplo, un pensamiento, una imagen, una conducta o un acontecimiento. Y por consiguiente se da una reacción, que es un comportamiento o un sentimiento. Entonces nosotros somos expuestos a una situación y eso nos provoca un sentimiento. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Alguien le da a usted una cachetada? ¿Y qué hace usted? Le va a provocar regresarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le provocó un sentimiento y una reacción. Pero si usted aprende a controlar sus emociones, si usted es una persona que le gusta la paz pacificadora, usted quizás se va a quedar un poco tranquila y va a decir, un momento, ¿por qué me pegaste? Dime, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el Señor. Porque imagínense, si alguien nos da una cachetada y nosotros no le vamos a regresar una si no tenemos bien controladas nuestras emociones. Le vamos a regresar hasta 10. Y si no es que más, hasta lo mandamos al hospital, ¿verdad? Y eso nos va a provocar a nosotros un conflicto. Entonces, hermanos, cuando nuestras emociones no están bien controladas, nos producen conflictos. Y después decimos, no debía hacerlo, y viene la culpa, ¿verdad? Viene ese sentimiento de, ay, sentirnos pobrecita yo y qué mala soy, hasta, ¿verdad? Cosas que no debimos haber sentido. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a controlar nuestras emociones. ¿Sabe que las emociones básicas son la ira, el enojo, la alegría, el miedo, la sorpresa, la tristeza, el dolor, el asco? Y las emociones secundarias se derivan de las básicas, que son la envidia, la vergüenza, la resignación, los celos, la ansiedad, la esperanza, la nostalgia, el remordimiento y la decepción. Y hay muchas más. Pero Dios puso en nosotros las emociones, porque las emociones nos sirven para vivir. ¿Se imagina que no tuviéramos emociones? Que no sintiéramos dolor, que no sintiéramos alegría, que no sintiéramos pena, que no sintiéramos esperanza. ¿Qué sería de nosotros sin las emociones? O sea, sí necesitamos las emociones, ¿verdad? Pero la que necesitamos es aprender a controlarlas, porque le dije anteriormente, porque si no las controlamos van a producir grandes problemas en nosotros y en nuestro entorno. El enojo nos ayuda, por ejemplo, cuando vemos algo injusto, ¿verdad? Cuando vemos que alguien en la calle quizás le están pegando injustamente 3 personas y usted se molesta y usted dice, momento, y usted va y quiere parar esa pelea, ¿verdad? Entonces, el enojo, por ejemplo, bien gobernado es bueno, ¿verdad? Igual pasa con el miedo y con todas las emociones, pero hay, cuando están desbalanceadas, nos van a producir grandes problemas. Por ejemplo, si llega el conformismo a mi vida, si tengo, es que la verdad que yo no soy bueno para nada, no sé hacer nada bien,
y me conformo a vivir esa vida que produjo quizás algo que alguien dijo de mí. Es que tú no sirves, es que tú no puedes salir adelante, es que tú eres esto, y te dicen, mira, es que tu pasado cómo ha sido, y tú te acomodas y te dices, es cierto, y te conformas a ese pensamiento que sembró alguien y te produce un sentimiento de no querer mejorar, ¿verdad? De no querer mejorar. Es por eso que nosotros, como le dije anteriormente, no debemos dejar que la emoción o el sentimiento nos controle. Si alguien te dijo algo malo de ti, no lo creas. No dejes que esa palabra o ese pensamiento que alguien dijo de ti tome poder de tu vida. Aprende tú a controlarla, porque lo que alguien dice no me define. A mí me define lo que dice Dios. A mí me define lo que el Señor dice en su palabra acerca de mí. Eso es lo que me define. Y el Señor dice que yo soy un hijo de Él. Amén. Entonces, si soy un hijo de Él, debo de vivir de acuerdo a lo que Él dice, creyendo lo que Él dice. Pero ¿sabe qué es difícil? Que muchas veces, pues, es interesante que muchas veces creemos más lo que alguien dice de nosotros que no lo que Dios dice de nosotros, ¿verdad? Dios dice que nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Que somos sus real sacerdocio, ¿verdad? Que somos sus hijos amados. Y muchas veces decimos, nadie me quiere a mí. Es que como no me quiere aquel, nadie me quiere. Y pensamos que nadie nos quiere. Entonces, ¿por qué? Porque alguien dijo eso de nosotros. Entonces, aprendamos, hermano, que no nos gobierne la emoción. Porque fíjese, a estos hombres, los soldados, los compañeros de batalla de David, los dominó el enojo, los dominó la tristeza. Y quizás antes, no dice la Biblia, ¿verdad? Pero esos hombres le dijeron, David, a donde tú vayas yo iré contigo. David, yo te voy a ayudar a vencer. Yo voy a estar contigo peleando, ¿verdad? Como un ejército que está unido. Pero al día siguiente, o a los momentos, en la primera, podríamos decir, en la primera situación difícil, querían apedrearlo. O sea, ¿por qué? Porque ellos dejaron que la situación los controlara. No era fácil, claro que no. No sabían dónde estaba su familia. Era una situación difícil. Habían perdido todo. Si tenían algún ahorrito, desapareció. Entonces sí, hay situaciones extremas. Pero fíjese, David también experimentó lo mismo. David perdió a su familia, o sea, se las habían quitado, perdió su casa. Pero fíjense que David actuó de otra manera. Y eso es lo que necesitamos nosotros aprender. Aprender a manejar las situaciones. Aprender de David cómo fue su comportamiento frente a lo que le estaba pasando. Ahí tenemos la gran joya. Ahí tenemos la lección de la vida. ¿Qué podemos aprender de David? Fíjese que David buscó soluciones en el Señor. Y eso es lo que quiere que nosotros aprendamos hoy. Que aprendamos a busca soluciones en el Señor. Y controla tus emociones. Busca las soluciones en el Señor. A cualquier situación que estés pasando, busca las soluciones con el Señor. Busca las soluciones con el Señor. Y controla tus emociones. No dejes que las emociones te controlen. Tú controla tus emociones. Dice el versículo 6 en la parte B: pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. Amén. Fíjense, miren la actitud de David. ¿Verdad? David estaba quebrado. Era el líder. Le dolía lo que le estaba pasando a su gente.
y también le dolía que había perdido a su familia. O sea, estaba doblemente o muchas veces más que los soldados quebrados. ¿Por qué? Porque él era el líder, él era el encargado de ellos. Y dice el 7, entonces le dijo a Abiatar el sacerdote, tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Aleluya. Entonces, ahí tenemos la gran joya de esta noche. Aprendamos del ejemplo de David. David no dejó que la tristeza lo controlara. No dejó que el sentimiento que estaba experimentando en ese momento lo controlara, sino él sabía en quién podía encontrar solución. Y muchas veces, hermanos, pasa que, como le decía anteriormente, estamos tan turbados de la situación que estamos experimentando que pensamos que no hay solución para nosotros. Pero dice la palabra que Cristo es la solución para nosotros y para toda situación que nosotros enfrentemos, ¿verdad? Busquemos al Señor, ¿verdad? Y aprendamos de David, porque David también fue afectado por la situación, ¿verdad? Pero ¿cómo actuó David? Él lloró, él sintió tristeza, él sintió enojo y todo el tipo de emociones, pero no dejó que las controlara, que lo controlaran las emociones, sino que él buscó la dirección del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que aprendamos hoy. Nosotros en cualquier momento vamos a experimentar una situación difícil, ¿verdad? Pero debemos de aprender a que estas situaciones no llenen nuestro corazón de sentimientos negativos, de sentimientos pesimistas, de sentimientos de enojo o de tristeza, porque sabe que cuando nosotros nos dejamos gobernar por esa emoción, no estamos agradando al Señor. No vivimos la vida que Dios quiere que vivamos, porque Dios no quiere que vivamos amargados, porque Dios no quiere que vivamos con raíces de amargura, porque Dios no quiere que vivamos enojados, Dios no quiere que vivamos tristes, Dios no quiere que vivamos conformistas. Dios quiere que nosotros encontremos la solución y el Señor dice, ven hijo y te enseñaré. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. ¿Y usted cree que el Señor miente? No, Él no miente. Él nos va a enseñar a nosotros qué hacer para mejorar, ¿verdad? ¿Qué hacer? Entonces, todos tenemos días difíciles como David, o como yo, ¿verdad? En el frío. Me da miedo, como le decía al principio, ¿verdad? Me da miedo los puentes, me da miedo las alturas. Pero yo creo que lo puedo vencer. Yo creo que puedo conquistar ese miedo, ¿verdad? Y que ya después le voy a decir a Carlos, tú ya no vas a manejar, yo voy a manejar y hasta donde tú digas, hasta si quieres darle la vuelta a todo Estados Unidos, ¿verdad? Pero aprendamos, hermanos, a no dejarnos dominar por las emociones, sino controlémoslas. Ellas están puestas en nosotros y nosotros somos los amos de las emociones. No seamos nosotros los esclavos de las emociones, seamos nosotros los señores que dominan las emociones y no nos dejemos conquistar por ellas. Y en un día difícil, ¿qué más podemos hacer? Debemos hacer adorar al Señor. Adorar al Señor. Le platico una historia que se narra en Hechos 16. Iban Pablo y Silas a orar, pero dice que mientras iban a orar encontraron a una mujer que estaba siendo poseída, ¿verdad? Y ellos vieron la necesidad y la liberaron, pero a los amos de esa mujer no les pareció, porque esa mujer les producía ganancias, y cuando ella encontró la libertad en Cristo, pues dejó esta vida. Entonces los amos, al verse derrotados,
se lanzaron contra Pablo y Silas, y dice que los arrastraron hasta llevarlos hasta las autoridades. Y cuando llegaron ahí los acusaron, ¿verdad?, de que ellos predicaban una palabra que no era buena, que no era conforme a lo que ellos decían. Y dice que las autoridades, se hizo un alboroto, y en eso las autoridades decidieron apresar a Pablo y Silas. Pero antes de apresarlos, les dieron una golpiza. Dice que los azotaron con vara, y no les dieron uno, les dieron muchos golpes, ¿verdad? Los golpearon y luego los metieron en la cárcel. Y las cárceles de antes no eran como las de ahora. Pero dice el versículo, el Hechos 16:25. Fíjese, después de lo que había pasado Pablo y Silas, de toda la golpiza que habían recibido, dice que alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban, digan conmigo, orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Fíjese, ¿qué estaban haciendo? Ellos no estaban diciendo, hoy sí, Señor, si así es ser tu hijo, si así es ser tu seguidor, aquí está. Yo no quiero esa vida. Mira, me ofendieron, yo hice lo bueno para ti, mira cómo me van a ganar. Porque a ellos pudo haber venido eso, ¿verdad? Pudo haber venido ese dolor, ¿verdad?, cuando alguien te golpea, y regresarles. Pero dice que Pablo y Silas cantaban, adoraban al Señor. Y sabe que esa es una de las medicinas, las mejores medicinas para controlar nuestras emociones negativas. Las emociones que usted y yo podemos estar pasando por algún problema, por alguna situación compleja en la familia, por algo que pasó en el trabajo, por algo que no nos pareció, lo mejor que podemos hacer es adorar al Señor. ¿Por qué? Porque adorar es la mejor medicina. Porque en medio de la adoración el Señor se manifiesta. Somos consolados, somos fortalecidos, somos ministrados por el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Dios pone paz. Si había enojo, Dios pone paz. Pero si en vez de adorar alimentamos ese sentimiento se va a hacer nuestro amo. Ese sentimiento negativo nos va a dominar. Pero usted y yo tenemos que adorar y traer ese sentimiento al Señor, y traer esa emoción negativa al Señor para que no nos lastime. Porque al final los que somos afectados somos usted y yo. Porque situaciones difíciles, problemas vamos a tener siempre. Malos entendidos vamos a tener. Pero ¿qué vamos a hacer en ese momento? Lo que debemos de hacer es adorar. Déjenle platico una historia. Una joven acudió con su padre desesperada porque tenía tantas situaciones difíciles y que no podía más. Estaba cansada de tantos problemas que no sabía cómo resolverlos y se estaba dando por vencida. Su padre, un hombre sabio, le dijo: ven, vamos a la cocina y te voy a ilustrar algo. Ella, desconsolada, lo acompañó. El padre tomó 3 recipientes con agua y los puso al fuego. Cuando el agua empezó a hervir, en la primera olla puso una zanahoria, en la segunda puso un huevo y en la tercera puso granos de café. Después de unos minutos apagó el fuego y sacó las zanahorias, el huevo, y sirvió una taza de café. El padre dijo: hija, ¿qué ves en estos recipientes? Ella respondió: veo zanahorias, huevos y una taza de café. El padre le pidió que se acercara y tocara las zanahorias. La zanahoria estaba blanda. Después le pidió que tocara el huevo y lo pelara. Una vez retirada la cáscara, pudo observar que el huevo se había endurecido. Finalmente le pidió que tomara un trago del café. La hija sonrió al oler el rico aroma que despedía la infusión. Entonces la hija preguntó: ¿a qué viene todo esto, padre? El padre le explicó que cada uno de esos objetos había tenido que enfrentar la misma adversidad, el agua hirviendo.
pero cada uno había reaccionado de una manera diferente. La zanahoria era dura, resistente en el momento de haber sido colocada en el agua. Sin embargo, al ser sometida al agua hirviendo, quedó blanca y débil. El huevo, la frágil cáscara exterior había protegido el líquido del interior del huevo, pero una vez hirviendo, el interior se endureció. Sin embargo, los granos de café molidos eran singulares. Una vez colocados en el agua hirviendo, fue el agua la que cambió. ¿Con cuál de estos elementos te puedes identificar?, le preguntó el padre a la hija. ¿Cómo le respondes a la adversidad cuando ésta golpea tu puerta? ¿Eres una zanahoria? ¿Eres un huevo? ¿O eres granos de café? Piensa en esto. ¿Qué soy? Soy la zanahoria que parece ser fuerte, pero con el dolor y la adversidad me ablando y pierdo mi fuerza. ¿O soy el huevo que al principio tiene un corazón blando, pero cambia con el calor? ¿Qué es que tuve un corazón sensible, pero después de una muerte, una separación, un problema, una situación difícil, me he vuelto dura y rígida como el huevo? ¿Será que el aspecto de mi cáscara no cambió, pero por dentro me he convertido en una persona amargada y difícil, con un espíritu rígido y un corazón endurecido? ¿O es que soy como los granos de café? De hecho, el grano hace cambiar al agua caliente, precisamente a la circunstancia que le produce dolor. Cuando el agua se calienta, el grano libera la fragancia y el sabor. Si tú eres como el grano de café, entonces cuando las cosas han llegado a su peor momento, tú empiezas a mejorar y a cambiar la situación que estás pasando a tu alrededor. Te puedes levantar de esa situación, porque esa situación difícil no determina tu futuro. Tú puedes salir adelante, pero todo depende de ti. Y la gran pregunta es hoy, ¿quién eres tú? ¿Eres como la zanahoria? ¿Eres como el huevo? ¿O eres como el café? Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Si está pasando una situación difícil y esa situación lo ha controlado, ese sentimiento lo ha controlado, hoy vamos a tener un tiempo de adoración. Hoy vamos a adorar al Señor, para que así, si usted viene con tristeza, que el Señor cambie la tristeza en gozo. Y así vamos a adorar al Señor con este canto. Y si no se lo sabe, ahí van a aparecer las letras en la pantalla.